Hola, buenas noches. Hay hechos que descorren velos, ¿no?, que develan, dejan a la vista. Y la muerte de Ebe de Bonafini dejó a la vista cuestiones que era, por discreción, mejor mantener ocultas. No había necesidad de que los cuestionadores de Ebe de Bonafini, a los que les sobran motivos lógicos para cuestionar a Ebe de Bonafini, descargaran insultos y aborrecimientos. No es la muerte de una persona el momento indicado para aborrecerla. Ese no es el momento indicado, tampoco para las apologías desmesuradas. Y quienes aman a Ebe de Bonafini hicieron apologías desmesuradas que en realidad deforman la historia o prescinden de parte de la historia. Ebe de Bonafini tiene etapas claramente diferenciables. Por un lado está el inmenso valor, el inmenso aporte que Ebe de Bonafini le hizo a la sociedad argentina, animándose a enfrentar desde su instinto de madre a una dictadura criminal y cruel. Había que animarse en ese momento. En ese momento la dictadura era todopoderosa y la sociedad mayoritariamente estaba mirando para otro lado. Y en ese momento en el que la sociedad miraba para otro lado y el poder militar era todopoderoso y tremendamente criminal, Ebe de Bonafini tuvo el valor de enfrentarlos. Nada le va a quitar su lugar en la historia a esa valiosa lucha de Ebe de Bonafini. Pero luego, con la llegada del kirchnerismo al poder, va a empezar otra etapa. Y esa etapa tiene zonas grises y tiene páginas oscuras, oscurísimas. Ebe de Bonafini podría haber quedado en la historia como un ejemplo a admirar o por lo menos a respetar para todos los argentinos o por todos los argentinos. Era una persona cuyo rol en un momento oscuro de la historia se convertía en un ejemplo para toda la sociedad. Pero a partir de la llegada del kirchnerismo al poder, Ebe de Bonafini elige abrazar a las madres de Plaza de Mayo y ellas mismas a una facción política. Y es como que se entrega a esa facción política. Las madres se convierten, las madres que lideraba Ebe de Bonafini se convierte en una suerte de brazo, uno de los instrumentos del movimiento kirchnerista. Y ahí aparece un discurso sectario, un discurso que plagó páginas enteras de pronunciamientos terribles. El elogio a Osama Bin Laden por el atentado genocida en los Estados Unidos aquel 11 de septiembre, elogio a la Euskaditas Katasuna, el separatismo vasco, la ETA, como lo denomina su sigla, ¿no?, una organización terrorista que se dedicaba al asesinato de personas y que a la altura del elogio de Ebe ya había cometido más de 1 millar de asesinatos. El discurso de Ebe se transformó en un discurso sectario. Ella se transformó en la vocera de las emociones y sentimientos más tempestuosos de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa etapa de la historia, desde mi punto de vista, es triste, es gris, es oscura, tiene protagonistas oscuros como los Schocklender o como el general Milani. Todo lo que empezó ahí, desde mi punto de vista, atentó contra las páginas gloriosas que Ebe de Bonafini había escrito al atreverse, como lo hizo, a enfrentar una dictadura en el momento en que esa dictadura, altamente criminal, era todopoderosa. Pero su muerte corrió un velo y dejó a la vista miserias, miserabilidades,
que era conveniente ocultar. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, a pesar de que era blanco permanentemente de durísimas descalificaciones y de insultos, Ebe Bonafini ametrallaba insultos permanentemente a Alberto Fernández. A pesar de eso, el presidente publica un tuit con un pésame muy sentido, y en ese pésame hay una frase, es un tuit muy corto, en el que dice: reclamando verdad y justicia junto a madres y abuelas, enfrentó a los genocidas. Lo voy a repetir y léalo en la pantalla. Reclamando verdad y justicia junto a las madres y las abuelas, enfrentó a los genocidas. Puede que esto señale la negligencia del presidente Alberto Fernández. A esta altura es sabido, y desde hace tiempo, que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo están distanciadas, que Ebe de Bonafini y Estela de Carlotto casi que se aborrecen mutuamente, pero era necesario mostrar el aborrecimiento como lo hicieron las madres de Plaza de Mayo que lideraba Ebe de Bonafini en la nota de repudio a ese tuit del presidente. Punto 1. El tuit del presidente no merecía ningún repudio. Podía merecer un cuestionamiento, pero no un repudio. No había ninguna razón en esas pocas líneas para que sea repudiado. Pero las abuelas emitieron una nota repudiando al presidente. Y en esa nota las abuelas colocan lo siguiente: relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización es un insulto. Y rematan diciendo: por suerte Ebe hizo público lo que pensaba de usted en vida. Bueno, ¿era necesario? Primero, la única organización que aparece en el brevísimo tuit de pésame que hizo el presidente es Abuelas de Plaza de Mayo. Hay una negligencia del presidente, hay una inexactitud probablemente en esa frase en la que el presidente dice: reclamando verdad y justicia junto a las madres y las abuelas, enfrentó a los genocidas. Bueno, tal vez es inexacto, tal vez nunca estuvo con las abuelas, pero hacen bien las madres que acaban de quedar huérfanas de su líder, de Ebe, hacen bien en decir que eso es un insulto. Es insultarla a las madres y a Ebe, relacionarlas también con Abuelas de Plaza de Mayo, mencionar a Abuelas de Plaza de Mayo. Es un insulto para madres de Plaza de Mayo, para Ebe de Bonafini. Qué triste que dejen a la vista eso. Por cierto, desde hace mucho se sabe, pero sabe el sector de la sociedad que está politizado, el sector de la sociedad que está informado, que sigue las noticias, que tiene en claro el escenario político, o más o menos en claro el escenario político. Pero el común de los argentinos no saben eso. Para el común de los argentinos, madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo son entidades hermanadas, son entidades familiares entre ellas. Lucharon contra un mismo, buscan una a sus hijos, las otras sus nietos, pero sus luchas denuncian lo mismo: la monstruosidad de la desaparición de las personas. Tenían las madres de Plaza de Mayo que quedaron huérfanas con la muerte de Ebe, quedaron huérfanas de líder con la muerte de Ebe de Bonafini. Tenían que decir que vincularlas con abuelas es un insulto. Tenían que mostrar esas zonas grises de estas entidades. Me parece que no. Tal vez el presidente cometió una negligencia más, pero de grave no tiene nada, sobre todo al lado de la gravedad inmensa de que las madres no hayan podido contener ni el aborrecimiento a un presidente que en ese momento no lo merecía,
ni que ese aborrecimiento tan claramente se haya hecho extensivo a la otra entidad, a Abuelas de Plaza de Mayo.